También. Entonces, hoy día hay una parte teórica, bueno, va a ser todo teoría, pero en el fondo un poco de revisar de nuevo algunos conceptos teóricos, como la importancia del almidón como fuente de energía, la degradación del almidón por la alfa-amilasa y realizaremos el cálculo de la velocidad de degradación del almidón. En un ensayo cualitativo, el de Benedict, evaluaremos si el almidón fue degradado hasta azúcares reductores. Entonces, los carbohidratos son muy importantes, corresponden al 75% de nuestra materia orgánica. Son macromoléculas esenciales para la vida. Ustedes ya lo vieron en la clase de carbohidratos que ya la tuvieron. La glucosa es muy importante porque es el monosacárido energético y de almacenamiento por excelencia. Si consumimos muchos carbohidratos, podemos almacenarlos como polisacárido. En animales se almacena la glucosa como glucógeno y en animales como el almidón. Eso es la forma que lo almacenamos nosotros, los seres vivos. Pero nosotros, ¿cuál es el que más comemos, el que ingerimos como nutriente? El almidón, ¿verdad? Mucho más. Y ya sabemos que eso tiene dos formas, el polímero lineal, que es la amilosa, y el ramificado, la amilopectina, que esas son las dos versiones. Entonces el almidón tiene de ambos, porcentajes de uno y del otro, y varían esos porcentajes, pero tiene de ambos. Aquí se ve la estructura del glucógeno y del almidón. Como se observa en la imagen, si se fijan, la estructura que está en amarillo es la estructura lineal, que va como en alfa hélice. Y en estos oscuritos negros son los puntos de ramificación. Entonces, el glucógeno está ramificado de 8 a 6 azúcares glucosas, sale un punto de ramificación. En cambio, miren el almidón de 24 a 30. Es decir, el glucógeno está muchísimo más ramificado. Esa es la gran diferencia. Pero ambos tienen los mismos tipos de enlace. Alfa 1,4, alfa 1,6 y los puntos de ramificación. Ahora, ¿cómo se degrada? La degradación del almidón comienza en la boca. Cuando ustedes están masticando, tenemos distintas glándulas, la parótida, la sublingual, la submandibular, que liberan saliva. Y en la saliva hay una enzima que se llama alfa-amilasa salival. Hay otra en el páncreas, pero en la boca aquí parte. También se le llama tialina y tiene condiciones óptimas, el de 37 grados y pH 7,07, que es el pH de la saliva. Entonces ahí se encuentran sus condiciones óptimas para empezar a degradar. ¿Y qué es lo que hace? Esta enzima rompe los enlaces alfa 1,4. Solo los 1,4. Y lo hace indistintamente. Donde está el almidón empieza a romper alfa 1,4 por todas partes. Acá. Entonces, si aquí está el almidón, la parte, el ramificado, rompe en distintos puntos. Entonces puede generar distintos productos. Puede generar dextrina. Dextrinas son esas. Fíjense como si rompe aquí, generan unos pequeños puntos de unos oligosacáridos chiquititos que están ramificados. Esas son las dextrinas. La maltotriosa es si rompe acá y genera tres glucosas unidas, se le llama maltotriosa. Chicas, allá atrás, por favor, están las instrucciones. Después viene, y parte de lo que yo digo es un poco lo que ustedes tienen que decir en el análisis del informe. ¿Ya? Entonces pongan atención. La maltosa, ¿qué es la maltosa? Eso sí lo vieron en clase. ¿Qué era la maltosa? Una glucosa más Ya, un disacárido es una glucosa más otra glucosa, son dos glucosas. Así que cuando corta aquí o acá y libera dos glucosas, ahí se van saliendo las maltosas. O libera justo aquí en el punto y libera glucosa. Así que tiene distintos como productos. Pero hidroliza enlaces alfa 1,4. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero vamos a medir la actividad de la enzima. Eso era lo que tendríamos que haber hecho en laboratorio, así que va a ser virtual ahora. Y por eso se hace aquí, porque
Obviamente, para obtener esta enzima no hay que comprarla, es cosa que ir recolectando saliva de los alumnos. Pero hoy en día eso no se puede hacer, por eso se hace virtual, porque en realidad es muy de alto riesgo, ¿verdad? Juntar saliva hoy en día, entonces lo pasamos a virtual. No se necesita el computador, podrían apagarlo allá atrás. El computador no es necesario, trabajan acá. Pueden apagar los computadores, no es necesario, lo pueden apagar porque creo que es un punto de distracción. Llena la plaza. ¿Ya? Anótela. Eso. Entonces, en el láser también usaron lo mismo, que este es el compuesto que tiene yodo, el Lugol. Acá se supone que está el almidón, no tiene color, el almidón se ve transparente. Y cuando se mezclan, el yodo se coloca. ¿Se vieron que era como el almidón era alfa hélice? No, alfa, una hélice. Sí, eran dos. ¿Sí? El yodo que está acá en el Lugol, que se llama el compuesto, se coloca al medio del alfa hélice. No hay una reacción química, sino que se coloca al medio y es un efecto físico, ya como un efecto óptico. Cuando hay almidón, y solo lo hace en el almidón, con presencia de almidón, no de otro carbohidrato complejo, se coloca al medio y esto da un color, ese no es el color real, es un color negro o azul intenso. Así se ve. Por eso los tubos de ensayo del láser también se veían o azules o negros. Y era la pregunta que ustedes tenían que responder en el control. Era azul. Y la alfa-milasa, si esto era azul, cuando teníamos la alfa-milasa, ¿qué va a hacer la alfa-milasa al almidón? Lo degrada. Entonces, cuando lo va rompiendo, los yodos se van soltando, así que el color azul se va perdiendo y se vuelve transparente de nuevo. Y eso es lo que tendríamos que haber hecho en el laboratorio. ¿Cómo? Acá está explicado. Primero habría que haber recolectado casi 20 ml de saliva, lo que es mucho, ¿verdad? Para una persona estar ahí, en realidad había que ser, puede ser de una persona o un vaso precipitado con mucho. Era como bien asqueroso. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Después había que pasarle un tubo Falcon. Falcon es la marca. Son esos tubitos largos que hemos visto que son cónicos con tapita azul. Esos son los Falcon. Y había que pasarlos 14, después había que centrifugar, porque en la saliva también hay células, y hay que sacarlas. Hay un video que vaya a estar que en pandemia un profesor vino acá y grabó en los laboratorios. Entonces les muestra qué es lo que tendrían que haber hecho. Ahí había que tomar el sobrenadante y había que rotular. En una gravilla había que rotular el blanco y 7 tubos a distintos tiempos. Tiempo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, más el blanco. O sea, 7 tubos había que rotular. Había que colocar, esto sí lo habíamos tenido en el laboratorio, almidón. El almidón es como la maicena, comprar maicena y colocarle agua, revolverlo, básicamente. Se compra también, es fácil conseguirlo. Había que colocar 2,5 ml y agregar una gota de Lugol. Lugol es el compuesto que tiene el yodo. Cuando yo coloco la gota, ¿qué habría pasado entonces a ese almidón? Se pone azul. Azul oscuro, ¿verdad? Y después encima había que agregarle la saliva, donde está la milasa. Entonces lo que vamos a ver era, básicamente en los tubos, la reacción donde la milasa empieza a degradar y el color azul se iba perdiendo. Mientras más tiempo lo dejaban, el color azul más se iba perdiendo. Después había que tomar todos los tubos y medir a 635 nanómetros en el espectrofotómetro. Les dábamos el coeficiente de extinción. Normalmente la otra vez había que hacer una curva de calibración para sacarlo. Aquí se los damos. Este es uno de los datos que hay que llenar en el informe. 635 nanómetros, y el coeficiente de extinción, que es micromolar por centímetro a la -1. Son datos del informe, estos dos. Entonces, ustedes imagínense, estaban en el laboratorio, tenían su gravilla y tenían rotulado todos estos tubos, el blanco y que dice 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos. Probablemente lo hubiesen puesto los números nomás, ¿verdad?
y agregaban al blanco. El blanco nunca tiene lo que estamos midiendo, o sea, no tiene en este caso almidón, se coloca agua. Y esto se les colocaba a todos igual 2,5 ml de almidón. Después acá viene la gotita de lugol, que es como medio cafecito, amarillito. Y acá el blanco se coloca amarillo y estos se colocan de un azul intenso. Todos tienen la misma cantidad de almidón, así que todos se colocan del mismo color, azul. Se tiñen azul. Y ahí después la saliva. También se pide este volumen, está ahí, en el informe dice volumen de enzima. Ustedes, este es el volumen, donde está la saliva es el volumen donde está la enzima, así que son 0,5 ml de la enzima, alfa amilasa. ¿Cuánto era la almidón? 2,5 de almidón. También se les pide 2,5 de almidón en el informe. La primera hoja abajo, tienen que llenar ese cuadro. Ahí está la saliva, esto se agita para que se mezcle bien y se va metiendo. Bueno, hay que llevarlo, la enzima, ¿cuál es su temperatura óptima? 37. 37, nuestra temperatura corporal. Así que había que tomar la gradilla completa y colocarla en sus baños, ¿se acuerdan? El baño termorregulado debería estar a 37. Y los tubos se van sacando al tiro. Este se mide siempre a 0 minutos, o sea, esto ni siquiera se da tiempo de reaccionar. Después hay que colocar, usted tendría que haber estado con el celular, a los 10 minutos medir este, a los 20 minutos medir este, 30, 40, 50 y 60. O sea, habíamos estado 1 hora en estas mediciones, era bien largo. Vamos con este, primero quiero mostrarles. Veamos el video. Billionaire Boys Club. Ya. Acá está la gradilla. No sé si está, no se manda. Si no lo tienen, no se manda, pero no lo necesita. Esta es la centrífuga, ahí va la saliva, estos son los falcos, los tubos cónicos. Había que colocar a 1000 revoluciones por minuto. Si se fijan, se colocan 2 tubos, uno tiene agua para que haga de contrapeso. Si ustedes colocan un solo tubo, cuando la centrífuga gira y no hay contrapeso, se rompe el rotor. Tiene que estar bien contrapesado. Ya, ahí va 30, dice por 100, o sea, 3000 RPM y aquí dice 2 por 2 minutos. Y esto está girando. Entonces las cosas más pesadas van a caer al fondo del tubo, que son las células, por ejemplo, del epitelio, de la mucosa que tienen en la boca, que están mezcladas en la saliva, van a quedar en el fondo. Y esas hay que sacarlas. Ahí ya van segundos hasta que termina. Yo nunca puedo cerrar estas puertas. Tan malo no. Sí. Va girando. La otra vez había una centrífuga, no sé si la vieron, chiquitita en una esquina, como cerca donde estaba de la entrada. ¿No? Pasó sin pena ni gloria la pobre. Pero era como esa, era chiquitita como esa. Exacto. Ya, ahí se está frenando, entonces va a sacar los tubos. El del agua no nos interesa, acá está ese lo saca, ahí está, fíjense, lo más pesado que al fondo, hay que sacar el sobrenadante, el líquido que estaba arriba, hay que pipetearlo y pasarlo a un tubo limpio. Acá están todos los tubos, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y ahí está el blanco, un poquito más lejos. Este tiene agua y estos tienen 2,5 ml de almidón. ¿Qué venía? ¿Qué había que hacer ahora? ¿Se acuerdan? Agregar qué cosa? Lugol. El yodo, el lugol. Va a agregar con una pipetita una gotita en cada uno de los tubos. Estos videos no tienen sonido, así que en realidad tengo que yo ir explicándoselos. Ahí está el lugol, que es el que tiene el yodo, yoduro y de potasio y yodo. Ahí está, fíjense, esta una gotita. Y uno cada uno. Otra gotita. Una.
gotita, 2 gotitas, 3 gotitas. Siempre esto les sirve a ustedes también, porque en este minuto, si se fijan, no está homogéneo. Para que la mezcla sea homogénea, siempre tienen que agitar. Me he fijado que en algunas veces falla. Ahí se colocó el blanco amarillo, fíjense, y todos son azules casi negros, un azul muy intenso. O sea, aquí está el almidón dio positivo para la prueba de yodo. Pero eso no es lo que queremos ver acá, porque sabemos que iba a dar positivo. Lo que queremos ver es la actividad de la enzima, de la alfa-amilasa. Entonces hay que agregarla ahora. Y se agrega a todos los tubos, incluido el blanco. Entonces aquí la enzima recolectada, que la pasaron a un tubo nuevo, eliminando el sobrenadante. Seguramente el profesor acá está, ahí está, lo pasó, fíjense que ya no está el precipitado, está limpio. Y va a tomar, ¿cuánto había que tomar de la enzima? 0,5. 0,5 ml, ¿ya? Lo hace con una de esas pipetas de plástico, las pipetas Prospero, ¿ya? Ahí volvió. Ahí va agregando, fíjense que se apoya en la pared. Él va agregando, él sabe, como está graduada la pipeta, toma alto volumen, pero va agregando 0,5. Ahí se saltó ese tubo y después se devuelve, eso ya la otra vez me fijé. Tiene esos dos, se saltó ese. Ahí. Y ahí siguen los otros. Pero fíjese que no lo deja caer directo al líquido porque si no salta, es a la pared y que va ya cayendo por la pared hacia el fondo. Y ahora hay que agitar siempre, homogeneizar, la enzima está arriba, necesitamos que se mezcle con el almidón, entonces falta agitar también. Me fijé también en unos experimentos, a ustedes se les olvida esta parte después de agitar. Ahí está agitando para homogeneizar. Y ahora hay que llevar, como la enzima tiene una temperatura óptima 37, se va al baño termorregulado. Y ahí coloca el timer. Y los tubos hay que sacarlos, tiempo cero. O sea, hay un tubo que hay que sacarlo al tiro. Y después va sacando cada 10 minutos. El blanco se saca también. Todas las medidas siempre hay que medirlo con el blanco detrás para restar lo que absorbe el medio. Fíjese que ya dice 10 minutos, significa que ya midió el tiempo cero. Ahí está mostrando que ya se saltó un tubo que no está mostrando el tiempo cero. Ahí está 10 minutos. el de 10 minutos. Está justo en el laboratorio. Acá está la cubeta, lo va a dar vuelta. Lo agarra, fíjese dónde están las líneas, no de la parte que pueda dejar los dedos. Ahí está el blanco, miren. Ahí está el blanco. Y va a medir. 635 nanómetros de absorbancia. Y eso había que hacerlo a todos los tiempos. Con el timer andando, a los 10 minutos, 0, 10, hasta 60.000. Ya dice 60, o sea, nos tenemos que imaginar que el profesor ya midió 20, 30, 40, 50, la absorbancia. Y estamos en el último tubo, o sea, no, ¿para qué mostrar uno por uno, verdad? No tiene sentido. 60 minutos, el último tubo, hace lo mismo. Fíjense el color, no dio transparente, pero perdió bastante color, ¿verdad? Probablemente le faltó un poquito de tiempo, haberlo dejado más minutos para que se volviera totalmente transparente, pero ya no está ese azul intenso, parece un morado medio transparentoso, ¿verdad? Y miden. Si vemos como estuvo en la gradilla, no pudimos ver dentro del baño termorregulado, no pudimos ver cómo cambia de color. Él vuelve a hacer el experimento acá. Aquí hay un calentador, está calentando 37, acá está el tubo y va como avanzado, cámara rápida.
y vamos viendo cómo va cambiando el color. Partimos con mucho almidón, está la enzima, está todo, pero para que veamos viendo cómo va perdiendo el color. Cómo va actuando la enzima. Va avanzando, de hecho se ve el agua caliente, está como en un baño María, en fondo 37. Se ve un poco más claro ya. Aquí ya claramente, más o menos, el color se ha ido perdiendo. Ya está como moradito medio transparente, si se fijan. Ya ahí claramente ya queda muy poco de qué es lo que está quedando en el tubo. ¿Qué es lo que se va degradando? El almidón, por eso el color azul se está perdiendo. Acuérdense de eso, parte del informe. Y aquí ya casi no queda nada. Fíjense, ya está casi totalmente transparente. O sea, aquí la alfa-amilasa realmente estuvo degradando. Pongamos pausa, por favor, y volver al PPT. Eso. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos que el almidón se degradó? Yo sé que está el color, pero hay que hacer una medida para asegurarnos que lo que quedaron ahí fueron glucosas o azúcares sueltos, pequeñitos, lo que quedó después que actuó la alfa-amilasa. Entonces había un segundo experimento donde ustedes tenían que tomar aquel tubo que quedara totalmente transparente, probablemente el de 60 minutos. Ese iba a quedar totalmente transparente y ese había que tomarlo y con él hacer un segundo experimento, que es medición cualitativa del producto ensayo de Benedict, ¿ya? El ensayo de Benedict. ¿Les enseñaron los azúcares reductores o no? ¿Qué es reducción? Reducción, oxidación. ¿Se acuerdan haberlo visto alguna vez? Sí, la reducción pierde. ¿Cuál? A ver, ahí atrás. Un electrón. Tiene que ver con electrones. Alternancia. Ya los hidrógenos. ¿Pero qué tiene un hidrógeno? Esos son los compuestos orgánicos. ¿Qué tiene el hidrógeno? El átomo de qué está compuesto. Un átomo de hidrógeno. Es que en realidad el que se está acá es el carbono el que está cambiando. Está cambiando. A ver, en las reacciones redox hay alguien que se oxida y otro compuesto se reduce. ¿Cuál es el que se reduce? ¿Qué le pasa al que se reduce? El que gana. El que gana electrones se reduce. El que pierde los electrones se oxida. Entonces los electrones pasan de uno a otro. Así que siempre va a haber alguien que se está oxidando y otro reduciendo. Acá tienen la glucosa en la presentación lineal. ¿Cómo se llama este grupo que está acá? Este grupo funcional. Es el aldehído. El aldehído. Fíjense cómo cambia acá, en esta reacción. Esta es la reacción del ensayo de Benedict. ¿Qué pasó aquí? Perdió el hidrógeno. Pero ahora tiene un oxígeno. ¿Cómo se llama ese? Se oxidó. Se oxidó. Se oxidó. Se oxidó. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Cómo se llama este grupo funcional? Carboxilo. Carboxilo. Se oxidó. Entonces perdió básicamente electrones. ¿Y quién los gana? El cobre. Se coloca, en el ensayo Benedict se coloca cobre, el ion cúprico, el cobre 2+, que tiene un color azul. Es como un color, ya lo van a ver, turquesa. Se ve como un celeste muy lindo. Y cuando el ion cúprico gana esos electrones de la glucosa, se transforma en un precipitado rojo. Entonces el color turquesa bonito se va perdiendo a medida que el ion cúprico pasa a ion cuproso. Esta es la reacción de Benedict. Ahora,
el almidón va a tener esta reacción, va a dar positivo. El almidón da positivo para esta reacción. ¿Se acuerdan que esta molécula en solución acuosa se cicla, verdad? Y ya no está así lineal, sino que ustedes la van a ver. Y por ejemplo, si es alfa o beta, y aquí está el resto de los hidroxilos, ¿verdad? Este carbono que está aquí, ¿qué carbono es? Acá. El 1. Este, donde está el aldehído. ¿Cuál es el carbono aquí? El 1. ¿Y cuál sería? Este. Si se fijan, ese carbono es el que se ocupa para hacer el enlace glucosídico, ¿verdad? Cuando están estos carbonos 1 implicados en los enlaces glucosídicos, ese carbono perdió la capacidad de reducir. Ya no se puede transformar de aldehído a grupo carboxilo, no puede. Entonces, el almidón, solamente este de acá ya no puede reducir, solamente puede este. El almidón, entonces, ¿cuántos extremos reductores tiene? Un almidón que puede tener miles de glucosas. ¿Cuántos extremos reductores tiene? Uno. Solo tiene un extremo reductor, que sería este. El resto del almidón que viene acá con sus ramificaciones, todos los carbono 1 están fijos en el enlace glucosídico. Entonces no se pueden reducir. Solamente un extremo. Así que yo les digo, un almidón que tiene miles de moléculas, lo colocan ahí y solo un carbono se oxida, no va a dar, la reacción de Benedict va a dar negativa. Las glucosas solas, si yo tengo un vaso precipitado, puras glucosas, ¿va a dar positivo o negativo para este ensayo? Positivo. Si yo coloco, por ejemplo, maltosa, ¿se acuerdan? Maltosas, ¿va a dar positivo o negativo? Positivo. Positivo. Porque esta es la maltosa, pero solo son dos, esa va a dar positivo, entonces igual va a dar color, y si hay muchas maltosas, va a dar. Entonces el ensayo de Benedict busca descubrir si hay azúcares reductores, que tienen la capacidad de entregar electrones. El almidón da negativo, maltosa, glucosa, esos dan positivo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Del tubo del experimento anterior, el que estuviera más transparente, totalmente decolorada, había que agregar 0,5 del reactivo de Benedict. Este con el ion cúprico, que es de color azul, celeste turquesa. Había que calentarlo a 70 grados por 5 minutos y había que ver si daba este precipitado rojo o no. Entonces, si da el precipitado rojo, es una prueba positiva para carbohidratos reductores. Si el color sigue siendo azul, es que no había carbohidratos reductores. Entonces, el tubo de ustedes, acá está azul, este es del experimento anterior de la amilasa salival, que pudimos ver cómo fue cada vez decolorándose. ¿Ya? Había que tomar este tubo, el último, el de los 60 minutos, ojalá que ya estuviera totalmente decolorado. Y a ese había que agregarle, acá está, nuestro tubo totalmente decolorado, había que agregarle el reactivo de Benedict y calentar a 70 grados por 5 minutos. ¿Qué creen? ¿Va a dar positivo o negativo? Negativo. ¿Quién da más? ¿Positivo o negativo? Es el que estaba, acuérdense, el que tenía el almidón con su saliva y estuvo 60 minutos reaccionando. Para este ensayo, ¿va a dar positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Van a haber azúcares reductores o no? No. ¿Qué es lo que había en ese tubo que, ¿se acuerdan? Básicamente tenemos el almidón, lo dejamos 60 minutos y le pusimos la saliva, ¿verdad? Que tenía el alfa amilasa. ¿Qué dijimos que se produce? ¿Cuáles son los productos
de la alfa-amilasa sobre el almidón, cuando rompe el almidón, ¿qué va generando? Romper la enlace. Pero va rompiendo indistintamente. ¿Dónde? Glucosa, ¿qué más? Este es el polisacárido, nos genera polisacáridos. ¿Qué es cuál? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa genera? Aparte de glucosa. Si libera dos glucosas, ¿cómo se llama eso? Amilopeptina. Pero ese es acá. Se supone que la estamos rompiendo. Ya. Bueno. Dextrina más. Miroco. ¿Quién era eso? Maltotriose. ¿Cree que esas de aquí son azúcares reductores? No se puede apagar el aire, por favor. Ya no, es como mañoso que estar encima de él y ahí harto rato. Ya, esos de ahí, ¿serán reductores o no? El carbono, ese es el carbono al 1, es nanomérico, ¿verdad? ¿Está libre o no en ellos? ¿Hay hartos carbonos anoméricos libres? Depende de eso, y eso es lo que tenéis que ver. Básicamente ahí se agitó el tubo, se colocó entero azul y ahora sí, 70 grados 5 minutos. Y empieza a aparecer un precipitado rojo, unos puntitos rojos, que al principio hacen que el tubo se ponga medio turbio, del azul transparentoso bonito se ponga un azul opaco, y siguen apareciendo precipitados y se coloca medio verdoso, y el precipitado rojo cae. Así se ve una reacción positiva de Benedict, que en el fondo nos sirve para comprobar que la alfa-amilasa de verdad degradó el almidón. Para esto es el segundo ensayo, porque si da negativo, significa que ahí no había glucosas, maltosas, no estaban. En realidad la alfa-amilasa quizás hizo qué cosa y por eso se perdió el color. Este segundo ensayo es para asegurarnos que la alfa-amilasa realmente degradó el almidón que colocamos al inicio. Por eso se hacían consecutivos. Veamos de nuevo el... Ya. ¿Acá? ¿Lo ves nomás? Dale no. Toma eso. Aquí está el tubo. Ahí acá empieza el experimento nuevo. Fíjense que hay dos tubos. ¿Pone pausa, por favor? Eso, corriendo la flechita. Ahí. Hay dos tubos, uno que se llama S y otro que se llama A. El que tiene S es el tubo que acá ya se les, fíjense, están azules. Está ya con el reactivo de Benedict. El que tiene S es el que tenía el almidón, la saliva, se decoloró y se está ocupando aquí. Este es el que tiene almidón pero no tiene saliva. Sí, no se le agregó saliva, no tiene la enzima alfa-amilasa. Es para comprobar. Lo que yo necesito que ustedes hagan para el informe es que tomen una foto de esto. Necesito la foto de esto porque la van a tener que pegar en su... Hermano, ¿puedes tomar una foto? Si quieren se pueden acercar, uno por grupo, y le toman una foto para que después la puedan pegar. Se pueden acercar, no es ningún problema. Si sienten que está muy lejos. Bueno, check. Profe, pero esto no está en blanco. No sé si ustedes tienen acceso al video. ¿Vieron el video? ¿Tienen acceso a él? No. Entonces tomen la foto acá. Y después la cortan para que se vea solo en los tubos. Ya. Ahora sí. ¿Cuál de estos dos creen que dé positivo en los 5 minutos? Esto está, fíjense, baño María, esto está calentado a 70 grados. ¿Cuál de los dos va a dar positivo? ¿El que tiene saliva o el que no tiene saliva? El que tiene. El que tiene Ese. ¿Y qué color va a verse? Oscuro. verde con rojo. ¿Leonardo? No. Por favor. Ahí. Ahí. Entonces, aquí ya está avanzando. Miren, ya se ve distinto el tubo.
Medio opaco se está colocando, ¿Medio pago? bastante opaco. El tono azul va cambiando. Es difícil ver porque piensen que los precipitados rojos es poquito al principio, entonces y van a empezar a caer, pero se ve como verde, se ve verde, ¿verdad? Verde agua. Y se ve como algo rojo ahí, como medio difuso. Está como turbio. Totalmente. Ahora se nota un poquito más. Se notan como en esta zona. Cambiando ya como pasando de verde como más No, café. después lo agarra y en el aire se ve abajo el rojo. Sí. Miren, ahora está más. Y de hecho abajo está. No tan abajo, ¿no? Es bien, cuando lo toman las manos se nota. Pero va a haber que parar y devolvernos, pero no todavía, hasta el final. Porque van a tener que tomar una segunda foto al final del De experimento. hecho aquí ya está como súper rojo. Justo al final del experimento quiero que vuelvan y tomen esta segunda foto. Hay que volverse y poner la foto justo anterior, Dame un o sea, segundo. antes que lo tomaran. Oh, no quiere que Ahí, poner eso. 28. Ya, a esta le toman otra foto nueva. Aquí, ¿podéis tomar una foto esa? Ya. Ahora sí, más. Ah, no, todavía no. Falta un poco. Entonces estas dos fotos las recortan lo mejor que puedan y las pegan en el informe. Yo les voy a mostrar dónde en el informe. Entonces, play de nuevo, por favor. Y ahora sí las tomáis. Fíjense, ahí se ve el borde rojo. Ahí. Se ve realmente verde con un borde rojo, como habíamos visto en el PPT. Y esto dio entonces el tubo S, van a tener que poner los dos, el tubo S y el tubo A. ¿Ya? Entonces ahora PPT de nuevo. Ya. Ahí está, eso es lo que vimos. Que dio positivo. Y ahora cálculo. Vamos antes de este cálculo, vamos a ir viendo el informe. Yo creo que voy a decir yo nomás. Qué buena que son. Ya. Sí, Y hay que volver esos 5 minutos a los cálculos. Y hay un Excel. Acá está su informe. ¿Podemos bajar un poquito para que se vea el título? Acá tuvieron 2 pruebas que tuvieron que hacer. En el fondo, técnicamente, virtualmente. Hubo 2 pruebas. La primera era la de la actividad de la milasa salival, donde partimos con el tubo azul y medimos a distintos tiempos. Y la segunda, tomando el tubo más decolorado, ese ver si realmente habían azúcares reductores. En el título tienen que estar ambos. Sí, por... Disculpa, te puedo un segundito, lo que pasa es que necesito hacer un anuncio. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Leonardo.